Estamos aquí con Josep María Antó, catedrático de la UPF e investigador del Instituto de Salud Global. Y la idea es conversar un poco sobre la noción de bienestar planetario. Y quería empezar justamente preguntándote cómo entraste en contacto con la noción de bienestar planetario y cómo te fuiste acercando a esa cuestión. Bueno, la verdad es que mi llegada al concepto de bienestar planetario parte de otro concepto, que es el de salud planetaria. Yo he sido durante muchísimos años, entre otras cosas, profesor de salud y epidemiología medioambiental, y en el año 2015 leí un artículo publicado en la revista Lancet con un título que me llamó la atención: Proteger la salud en la era del antropoceno. Y ese artículo, que era un artículo de 50 páginas, 400 citas, me cautivó desde el principio, y el mensaje clave era: no va a haber salud humana en el futuro si no hay salud del planeta. Y si ahora tenemos altos niveles de salud en los países ricos, es porque hemos consumido los recursos del planeta, en perjuicio de las generaciones futuras y de los países pobres, ¿no? Y esto me cautivó tanto que en el 2015 pensé, bueno, esto es lo que voy a hacer en mi próxima etapa profesional. Y tuve la oportunidad de dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarme llenamente a esto, ¿no? Y en este contexto de una cierta pasión por la salud planetaria, tuve un encuentro con el entonces rector Jaume Casals. Él andaba buscando ideas que transformaran, que inspiraran a la universidad, y yo le conté lo que estaba haciendo en salud planetaria, ¿no? Entonces le pareció muy interesante, nos volvimos a ver, y él tuvo la idea de decir: oye, si todo lo que estás diciendo de salud planetaria le llamamos bienestar planetario, entonces abrimos el foco de la salud a todo, a la economía, al derecho y a la universidad. Esto le puede resultar inspirador, ¿no? Y de ahí surgió la idea. Tuvimos un primer encuentro con el equipo de dirección, al que yo fui con dos colegas más a explicarles el concepto de salud planetaria, y bueno, la idea fue creciendo, y él tuvo la ambición de proponer una iniciativa en bienestar planetario a la universidad, ¿no? En los primeros pasos se creó enseguida una cosa que es lógica, ¿no? Que es que todo el mundo, o a la mayoría de los que coincidíamos, ¿no? Les parecía una idea muy interesante, pero que nadie estaba seguro de saber exactamente qué quería decir esa idea de bienestar planetario, ¿no? Entonces nos tomamos como 1 año y medio para escribir en un artículo qué quiere decir esto del bienestar planetario, ¿no? No estoy seguro que lo consiguiéramos, pero el artículo está ahí publicado, y digamos que seguramente en la literatura académica ahí empezó a andar ese concepto de bienestar planetario, ¿no? En función a esto que decías recién, que es un concepto del 2015, yo el último tiempo veo que está puesto, por suerte, en agenda este tipo de temas. Pero siempre tengo una pregunta que es como, ¿es una moda o no la sustentabilidad, ¿no? ¿A alguien le está conviniendo que hablemos de esto o no, ¿no? Yo siento como que cuando algo se instala tanto en la agenda, puede llegar a ser una moda. ¿Cómo lo ves? Hombre, claro, mi perspectiva es académica, ¿no? Y en el ámbito académico este es un concepto que ha entrado con mucha fuerza y que está ahí para quedarse, ¿no? Por ejemplo, ahora seguramente en el repositorio más utilizado en mi ámbito, que tiene millones de referencias, ahora hay más de 20.000 citas que hablan de sustainability, ¿no? Sostenibilidad, y está creciendo exponencialmente. Por lo tanto, bueno, puede ser una moda académica. De hecho, muchas corrientes de pensamiento tienen esta historia natural, y podrías catalogarlas de moda en determinadas épocas, ¿no? Pero esto es una corriente académica muy en auge y muy amplia ya, ¿no? Arranca un poco con un informe que se llama
un informe de la Comisión Brunwald sobre sostenibilidad. Brunwald era Gro Harlem, primera ministra de Noruega, y esto luego ha tenido en el ámbito político un desarrollo muy conocido con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es indudable que hay una apuesta de Naciones Unidas en este campo. Bien. Y entonces, bueno, podemos discutir Naciones Unidas, y que la firma por más de 180 países de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un hito, ¿no? Para mí configura una cierta versión moderna de una utopía social. Bien. Cuando decís utopía, recién decías estados, ¿no? Hay una cantidad de países que han firmado esto. Yo siento que hoy la configuración política del mundo, las empresas muchas veces van por arriba de los estados, ¿no? Es bastante difícil generar el freno y muchas empresas caen en lo que llamamos greenwashing, ¿no? Es decir, digo que hago acciones de sustentabilidad para mejorar mi imagen, pero en realidad sigo haciendo las mismas prácticas de siempre con un poquito de este discurso que ahora queda bien decirlo. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, no es el greenwashing lo que más me preocupa de las empresas, sino cómo conspiran en contra de estas propuestas, ¿no? Y cómo conspiran en contra de la ciencia algunas de ellas, ¿no? En mi ámbito, que es la salud pública, ahí está muy estudiado cuál ha sido la estrategia de las empresas del tabaco para desacreditar el conocimiento científico sobre los efectos del tabaco, ¿no? Entonces, está documentado, sabemos que corrompen académicos, crean think tanks para que generen dudas sistemáticas sobre la evidencia científica, etcétera, ¿no? Sí. En el ámbito medioambiental, bueno, esto es lo que hace la industria del petróleo, esto está directamente conectado con el asesinato de activistas ambientales en algunos países, ¿no? Por tanto, esto es lo que realmente tuvimos no hace mucho el ejemplo de Volkswagen engañando sobre lo... Entonces, estos son simplemente acciones criminales que el sistema todavía no es capaz de condenar suficientemente y de imponer las penas que esto exige, ¿no? Lo otro es otra versión o quizás otro tipo de actuación, ¿no? Que es en la medida en que hay una cierta corriente dominante en favor de la sostenibilidad y también en la medida en que muchas empresas sinceramente entienden esto y gente que tiene papeles importantes en las empresas, ¿no? Pero también en las universidades, y entonces adoptamos esto como algo que nos parece importante. Y lo que ocurre es que a veces de manera activa, que es el greenwashing activo, esto es mi manera personal y coloquial de decirlo, ¿no? Y a veces de manera pasiva, que es el greenwashing pasivo, ¿no? Hacemos gala de nuestras actividades en este sentido para ganar aceptación social, o para ganar clientes, o para ganar aceptación política, ¿no? Y a veces esto son estrategias deliberadas y a veces son estrategias pasivas y involuntarias, ¿no? Si alguien en la Pompeu nos dijera que hacemos greenwashing cuando hablamos de bienestar planetario, pues es posible que tuviera una cierta parte de razón. ¿Por qué? Pues porque seguramente cuando explicamos esto hacemos mucho énfasis en las acciones que hacemos en este sentido y muy poco en nuestros impactos ambientales negativos y en la equidad en el mundo, ¿no? Una cosa interesante es que este tema le ha preocupado mucho a Naciones Unidas, porque seguramente Naciones Unidas cree que si no hay una implicación honesta y decidida de las empresas en los objetivos de desarrollo sostenible o en los acuerdos del clima o de la biodiversidad, no va a haber solución. Y le ha preocupado, por lo tanto, cómo monitorizar o cómo evaluar que este compromiso de las empresas es honesto, adecuado, eficiente, ¿no? Y ha hecho una comisión que publicó un informe hace un año aproximadamente, que está muy bien, porque sienta unos criterios
de cómo deberíamos juzgar a las empresas y a las instituciones por sus implicaciones en este ámbito para tener un conocimiento razonable de que no están haciendo greenwashing, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es un desarrollo que va a ser útil en el futuro. Bien, recién mencionabas a la Pompeu y me quedo pensando como cuál es el lugar de la universidad dentro de esto, ¿no? Como qué es lo que podemos hacer desde una universidad o qué es lo que se puede hacer desde una universidad. Yo creo que deberíamos estar haciendo que nuestra responsabilidad académica y ética y social es muy grande. Es decir, la humanidad está en una encrucijada donde se cruzan por un lado los retos de los sistemas naturales de la Tierra que están en crisis y que ponen en duda la viabilidad de las generaciones futuras, con el clima, con la biodiversidad, con la alteración del agua en los océanos, con la alteración del agua dulce, del agua fresca, ¿no? Todo esto, y por un lado en otra encrucijada de pobreza y de inequidad. Y esto creo que tenemos una comprensión clara y un debate político abierto sobre esta encrucijada, que es, yo creo que crucial para el futuro de la humanidad, y la universidad debería estar profundamente implicada, ¿no? Yo he tomado como lema, en el año 2021, hubo una cumbre, digamos que una especie de conferencia que organizó la Fundación de Premios Nobel con la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, en plena confinamiento, fue online. El lema era Nuestro futuro, nuestro planeta, o Nuestro planeta, nuestro futuro. Y fue apasionante el debate intelectual y acabó en una llamada para la acción que firmaron más de 100 premios Nobel y había uno de los ítems en la llamada para la acción que decía las universidades tienen que abrazar de manera urgente un compromiso decidido con el cuidado del planeta, ¿no? Y yo creo que ese es un compromiso que debería estar en lo más alto de las agendas políticas de las universidades. Lamentablemente no lo está, y no lo está suficientemente, ¿no? Y yo creo que las rectoras, los rectores, los jefes de departamento, los deganos deberían comprometerse muy directamente con este reto, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de estar en línea con la salud del planeta, yo no puedo dejar de pensar en ver qué hacen otras especies, ¿no? O lo que nosotros le decimos especies. Y siempre hay un pájaro en Argentina que se llama hornero que construye su propia casa de barro, ¿no? Un nido que es como un pequeño iglú, es bellísimo. O las abejas que trabajan colaborativamente haciendo una colmena sin haber ido a la universidad, sin tener estudios de nada, ¿no? Simplemente usando información que está en nuestro ADN. En este momento se está construyendo un edificio para albergar este pensamiento de bienestar planetario, entre otras cosas. Y siempre pienso con qué tiene que conectar un arquitecto que hace un espacio para que sea universidad a la hora de hacer esto, ¿no? O sea, existe un ADN colectivo, así como tenemos un ADN que construye nuestro cuerpo. ¿Se puede tener un ADN que construya un espacio o no? ¿No? Estamos en una caja de zapatos, básicamente, con algunas curvas. ¿Cómo pensamos eso? Bueno, yo diría que tu pregunta yo podría leerla de dos ángulos distintos, ¿no? Uno es el ángulo del pensamiento de la cultura ancestral o las culturas antiguas, ¿no? Remotas. Este es un tema que ha aflorado con una cierta intensidad en el ámbito de la salud planetaria y del bienestar planetario, ¿no? Seguramente algo que está en la base de la tremenda crisis a la que hemos llegado con el planeta es que seguramente la evolución de nuestro pensamiento occidental, o en mi caso de la medicina occidental, pero también de otras ciencias, se ha divorciado de la naturaleza. Yo como estudiante de medicina
creo que no estudié nada de la naturaleza, ¿no? Y más bien diría que aprendí a ver los remedios caseros y como algo científico, ¿no? Ahora hay una comprensión cada vez más profunda desde el punto de vista académico que esto es un error, que muchas de estas culturas han desarrollado grandes líneas de conocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, la última convención de la biodiversidad ha generado un marco conceptual que intenta, en muchos niveles de este marco conceptual, distinguir el pensamiento científico occidental del pensamiento ancestral, que en temas de biodiversidad es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que ese es algo que quizás iría en la dirección de tu pregunta, ¿no? De decir, nos hemos separado de la naturaleza, nos hemos divorciado, quizás estas son unas cosas que podemos aprender de las culturas ancestrales, ¿no? Pero claro, esto te llevaría a decir, oye, deberíamos construirnos nuestras propias casas. Entonces aquí yo me iría a otra línea quizás de interpretación de la pregunta, en decir, bueno, también somos herederos de la cultura occidental y de la ciudad como una parte del desarrollo de la historia, ¿no? La ciudad y el urbanismo, ¿no? Y quizás debemos encontrar vías en nuestra cultura occidental y en nuestras propias evoluciones que sean capaces de abordar estos retos. Si esto lo llevas al terreno del campus de Ciutadella, yo creo que lo más significativo no son los edificios que hay allí, tampoco conozco mucho cómo van a ser, sé que la universidad y Francesc Subirats se han preocupado mucho de que estén en la línea de la sostenibilidad, ¿no? Pero lo más significativo es la ubicación en el campus de Ciutadella y la posible ampliación de este campus desde el punto de vista del urbanismo de Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy interesante en dos sentidos. Uno, conecta con la idea de Cerdà, que es una idea urbanista profundamente enraizada en el higienismo y en la naturaleza. O sea, la primera propuesta urbana en Europa, de urbanismo en Europa, que sistemáticamente recomienda plantar árboles en todas las calles es Ildefonso Cerdà. Las grandes ciudades en esa época tienen parques, pero no parten de la idea de que hay que poner árboles en todas las ciudades. Y Cerdà lo tiene muy claro, porque tiene muy claro que hay que convivir directamente delante de tu casa con la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que ahí Barcelona tiene una oportunidad que creo que todavía no ha interpretado suficientemente bien, ¿no? Y vemos, en fin, colectivos de Barcelona influyentes oponiéndose a las islas, a las superillas, ¿no? Algo que me parece tan trasnochado y tan erróneo, ¿no? Pero bueno... y con lo que han cambiado... Y con lo que han cambiado, ¿no? En esas calles... Entonces ahí hay otra línea de interpretación de la ciudad puede reconectar con la naturaleza, ¿no? Y al mismo tiempo este tiene otro reto, ¿no? Que es la equidad. Porque uno de los problemas de las ciudades y de Barcelona es la segregación social. Tenemos 10 años de diferencia esperanza de vida entre barrios. Esto es éticamente, moralmente inaceptable, ¿no? Entonces ahí la ciutat del coneixement, ¿no? La Ciutadella del coneixement tiene otro reto, ¿no? Que es que esto no añada segregación social a Barcelona, ¿no? Y ahí tiene dos barrios vecinos, la Villa Olímpica, que es otro ejemplo de segregación social, y la Barceloneta, ¿no? Que en la dirección positiva, negativa también es un ejemplo de segregación social, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una buena metáfora, ¿no? El reto de la Ciutadella al coneixement a reconectar estos barrios desde una perspectiva de integración social. Creo que con eso estamos, porque las preguntas que tenía iban por ahí. Buenísimo. Espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por venir. Un placer.